Bueno, voy a continuar con el tema de la oración, según he dicho en el anterior vídeo, que se titula Rezar capítulo 4. Rezar 4 sobre los ángeles y las medicinas de Dios. Entonces, al terminar ese vídeo, dije que iba a hablar próximamente de la historia de Rafael, para ilustrar un poco mejor cómo es la perspectiva de la oración que me han dado los ángeles. Próximamente contaré en el apartado sobre las almas en estado de catástrofe, contaré la historia de la niña a la que llamaban Manos de Dios, Mains de Dieu en francés, historia que algunos de mis lectores recuerdan seguramente, recuerdan perfectamente, pero tiene que ver completamente con esto de Rafael. Y bueno, pues forma parte de las cosas que estoy revisando y que debo pues reenfocar, recapitular y reenfocar de un modo matizado y mejorado. Pues hoy he tenido el encargo de hablar de todo este tema. Esta mañana pues he sentido que tenía que hablar otra vez del tema de la oración y me ha venido la historia bíblica de Rafael y todo el tema de Rafael, que es un gran pendiente en mi vida. Es un gran pendiente en mi vida, pero también veo, porque pues estoy viviendo donde vivo, en España, siglo XXI, y veo que no se tiene muy presente al ángel Rafael o lo que representa la enseñanza que está expuesta en el libro, que para los cristianos además forma parte de la Biblia, el libro de Tobías. Y bueno, pues es por eso que voy a hablar ahora de esa enseñanza. Y en esa enseñanza se pueden aprender dos cosas, que ya las anticipo de entrada. Por un lado, se puede aprender cómo es el asunto de rezar, y va a servir para que se comprenda mejor lo que dije en el vídeo anterior, a quién rezar, o sea, a quién hay que rezar y cómo es que responde Dios. Y por otro lado, esa historia expresa también muy bien cómo actúa la medicina cuando es Dios el que responde y cuando envía a Rafael, que Rafael además en hebreo significa precisamente medicina de Dios, pero con el matiz de que la raíz de la palabra Rafael, o sea, él es la partícula que significa Dios, es uno de los nombres de Dios en el judaísmo, el nombre él, ¿vale? Pero Rafa, viene de una raíz que significa precisamente reparar. Así que tiene todo que ver también con las almas reparadoras y con todos los conceptos asociados con reparación y sanación. O sea que es muy pertinente traerlo sobre el tapete en este canal. Y bueno, tiene también todo que ver con el tránsito, como se verá en la historia que voy a contar. Que en realidad, ya desde ya lo digo, lo vuelvo a decir, por si no ha quedado claro, la historia que voy a contar es perfectamente encontrable, la encontráis muy fácil en cualquier Biblia cristiana. Es el libro de Tobías. Pero si no tenéis una Biblia cristiana, ponéis en internet Tobías, Rafael, libro de Tobías y ahí está. Está fácilmente encontrable, la podéis leer de cabo a rabo. He indagado acerca de cómo considera el judaísmo esta historia y sí la reconocen, reconocen que este es un libro sapiencial, pero no lo tienen incluido dentro del Tanaj, es decir, dentro de su canon, más estudiado, más oficial, no está. Aunque sí se admite pues, que fue escrito y que que fue escrito por algún sabio y que tiene unos grandes valores, ¿vale? Pero por diversas razones no está en la Biblia hebrea, por así decirlo. Para ellos es un libro apócrifo. Pero bueno, que igualmente, se le tiene en cierta consideración, es decir, es conocido. Y bueno, también es importante decir, pues para la gente que no lo sabe o que nunca ha estudiado estas cosas, pues que el libro de Rafael fue escrito, parece ser, en idioma arameo y fue escrito, se piensa que seguramente por
alguien del pueblo de Israel cuando estaba en el exilio en Babilonia, probablemente, aunque no se sabe con total seguridad. Es decir, que las fuentes del libro de Rafael son 100% hebreas, ¿de acuerdo? Del libro de Rafael ya me hablaron en el año 2004, justo cuando la energía de Rafael, o un ángel de la energía de Rafael, un ángel que se autodenominaba o se autodenominó como Rafael, vino, digamos, a mi conciencia. Bueno, a lo mejor sí que lo tengo que mencionar así por encima, que esto fue también una cosa inesperada para mí, fue, entre comillas, involuntario. Ya había sucedido mi iniciación, es decir, ya habían sucedido, bueno, pues toda una serie de hechos en verano que me habían puesto en camino con todo el tema de Anubis y de Miguel y de sanar lugares infestados de espíritus sin paz, muertos y tal, ¿vale? Entonces, en esos meses siguientes hubo como una explosión, una efervescencia de energías sagradas, de entidades yendo y viniendo, y bueno, sin entrar a detallar más cosas, pues fue cuando me llegó que para entender lo que era Rafael y para saber cómo funciona Rafael, qué es Rafael, el libro de Tobías era perfectamente válido. Yo había oído hablar de ese libro pues, por mi cultura católica. Y bueno, pues yo por esa razón pues tenía una vaga idea de la historia. Sabía que Rafael era un ángel que se había aparecido a un joven que estaba de viaje y lo había estado acompañando. Pero no sabía apenas más cosas de la historia. Entonces me fui a la Biblia, me fui a leer la historia y escuché perfectamente. Los ángeles me hablaban y me iban diciendo: esta historia es una historia maestra, esta historia la puedes leer y puedes sacar mucho de aquí, te puede enseñar muchas cosas. Entonces, bueno, yo antes de grabar este vídeo, esta mañana, cuando ya he sabido que tenía que hablar de esto, o sea, se me ha pedido que hable de esto, pues he vuelto a leer la historia para estar un poco actualizada, no meter la pata con ningún dato, o sea, que mi memoria no haga tonterías. Y me he emocionado mucho porque pues hacía muchos años que no la leía y bueno, pues he visto detalles que ahora los puedo valorar mucho mejor porque claro, yo he aprendido muchas cosas en estos años. También ahora tengo una cultura de las raíces hebreas que antes no tenía, pero aparte he vivido muchas cosas y bueno, me he emocionado hasta el punto que me he puesto a llorar leyendo la historia. Y bueno, me voy a volver a poner a llorar ahora, porque realmente me llega muy hondo el mensaje de la historia. Y es que veréis, resulta que la historia cuenta, habla de dos familias que están viviendo apuros y están pasando por penalidades muy grandes. Por un lado tenemos a una familia de un hombre de Israel, un descendiente de la tribu de Neftalí, que está en el exilio. O sea, en el exilio en esta época que pues ya no estaba viviendo en Israel este hombre, estaba viviendo lejos, entre los asirios. Y bueno, este hombre, bueno, el texto nos lo pone por las nubes, nos dice que era un hombre justo, que era compasivo, que era piadoso. Todo lo que más tarde el cristianismo llamaría las obras de misericordia, por ejemplo, ese discurso de Jesús, ¿no?, que habla de vestir al desnudo, de compadecerse. Bueno, pues allí, en el libro de Tobías, muchas de estas obras, lo que los cristianos llamarían obras de caridad, pues son obras de compasión y tal, ya aparecen en este libro, porque claro, formaban parte de las obras buenas que se supone que los judíos debían hacer, que el pueblo de Israel debía hacer. Entonces se nos dice que este hombre pues siempre se estaba acordando de dar, de dar comida, de dar dinero a los pobres. Se nos dice que trataba de ser pues siempre recto, siempre justo. Y bueno, hay un detalle que es el que hoy me ha emocionado mucho porque apenas lo recordaba, pero cuando lo he leído, ¡buah!, me ha hecho llorar. Bueno, me sigue emocionando ahora cuando lo digo, y es que este hombre tenía una cualidad, y es que
Bueno, el texto dice que, claro, estaba en el exilio y había más judíos como él en el exilio, es decir, en el exilio que no vivían entre judíos y no estaban bien considerados, no demasiado. Él sí, porque por ser un hombre recto, bueno, pues había encontrado un buen trabajo, estaba trabajando para la casa real o algo así, ¿vale? Pero pues no estaban bien considerados y entonces a veces mataban a algunos judíos y ni siquiera los enterraban, los tiraban por encima de la muralla. O sea, tiraban sus cadáveres como si fueran basura, a la pum. Entonces este hombre agarraba los cadáveres y los iba enterrando. No solo eso, es que a veces, bueno, empezó a tener problemas por causa de que él enterraba a los muertos y empezó a tener persecución y, bueno, tuvo un montón de líos por causa de esto, llegando incluso a que trataron de ir a buscar los muertos que él había enterrado, él los había escondido. Bueno, hay toda una historia con la faceta de enterrador de este hombre, Tobit, que significa un hombre bueno, porque Tob en hebreo significa bueno. En todo caso, está claro que el nombre significa, o sea, alude a alguien que es bueno y parte de su faceta bondadosa precisamente tiene que ver con enterrar a los muertos. Es decir, era un trabajo inmenso que él hacía por su cuenta y riesgo. La labor de enterrar a los muertos para que tengan un reposo adecuado, para que no sean tratados como basura, bueno, esto es una obra de caridad, que dirían los cristianos, ¿no? Pero que pues en el judaísmo también se considera como un acto justo, porque en hebreo la palabra para caridad no es caridad, es tzedaká, que significa justicia. Esto está en la Biblia, no me lo estoy inventando. Entonces, bueno, el precepto de enterrar a los muertos es también bíblico, esto es tzedaká, esto es justicia, es decir, no permitir que se trate como a basura, pues, al cuerpo de las personas, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues este hombre, a pesar de sus actos de bondad y de todo esto, empieza a tener problemas y problemas, y un día, después de haber enterrado un muerto que había sido estrangulado, lo habían ahogado y lo habían dejado tirado en una plaza, y él va y lo mete para casa, bueno, se lo lleva, finalmente lo entierra, se queda agotado, se apoya en una tapia, en un muro, a descansar, y entonces unos pájaros hacen sus excrementos, o sea, los excrementos de los pájaros cuando caen, o sea, al estar calientes, y bueno, y también porque tienen unas sustancias muy fuertes, muy ácidas, tienen mucho ácido úrico y otras sustancias que esto la gente no sé si lo sabe, pero yo lo sé, porque en los pueblos se sabe, o sea, eso te puede dañar, o sea, es una cosa muy fuerte. Bueno, entonces le genera un problema ocular de tal calibre que se le forman unas manchas en los ojos y acaba quedándose ciego. Entonces, es así como se expresa una tragedia en la vida de un hombre justo, de un hombre bueno. Que esto, a mí, bueno, veis, me gusta traer esta historia porque pues encaja pues también con todo esto de la ley de la atracción, ¿no? La perspectiva de Anubis, de no, sí, la ley de la atracción, vamos, te la puedes pasar por el forro, porque ¿qué atracción estaba haciendo este hombre para quedarse ciego? O sea, ¿en qué sentido él estaba trayendo esa desgracia? No se puede juzgar, o sea, tú no puedes juzgar desde el exterior por qué a un hombre bueno le pasa esta desgracia, pero el caso es que le pasó. Y claro, en aquella época esto era una desgracia realmente muy grande. ¿Por qué? Pues porque le impide trabajar y lo convierte en un hombre necesitado de ayuda. Bueno, una desgracia muy grande. Sale adelante porque su mujer pues sacó dinero pues de labores de mujer que probablemente cosería. Y pues iba vendiendo cosas y tal, y bueno, pero claro, ¿qué pasa? Que la mujer empezó a criticarlo. Incurrió en el error o en el defecto injusto, que yo lo he visto además muchísimas veces, porque me lo han hecho a mí, pero porque lo he visto hacer también hacia otras personas. El clásico defecto de que la gente, cuando ve que una persona
que lleva una vida intensa, religiosa o espiritual, le pasan cosas malas, automáticamente empieza a buscarle la vuelta y empieza a decir, bueno, algo habrá hecho. Algo habrá hecho porque mira lo que le ha pasado. ¿Y eso es que Dios lo ha castigado por algo? ¿O es que no es tan espiritual? ¿O es que no sé qué? Que a mí, pues por ejemplo, pues esto me lo han dicho a veces. O sea, en el pasado hubo quien hasta se atrevió a decirme, bueno, si los ángeles estuvieran contigo no te pasaría esto y esto. Pero bueno, luego pues ha habido gente que no se ha atrevido a tanto, pero sí te lo dejan entrever de una manera o de otra. O te dicen, bueno, pues lo que llevas ahí, esas presencias y esas cosas no deben ser tan buenas cuando no paras de tener problemas, tal y cual. Bueno, en fin, la gente, el caso es criticar, como digo a veces. Y se mete mucho la pata porque es muy difícil ver desde la superficie las causas para ciertas cosas. Es muy difícil, no somos Dios y ya está. No deberíamos opinar tan ligeramente sobre las desgracias que les suceden a otras personas. Yo esto es algo que de hecho a mí me pone muy mal cuando lo veo en redes sociales, por ejemplo, o en algunos ambientes de internet. Sucede una desgracia no sé dónde, hay no sé cuántos muertos y bueno, siempre aparece alguien diciendo, o sea, argumentando que seguramente algo malo han hecho y que no sé qué. Bueno, Anubis se pone hecho una furia, porque para él es tocar a los muertos, es juzgar a los muertos, es atribuirse unos juicios que no corresponden a los seres humanos. Y Anubis es muy celoso defensor de los muertos. Entonces, bueno, la gente normalmente patina, como dirían en España, patina porque se precipitan y porque hay un rasgo incluso de crueldad. Eso a los muertos no les ayuda nada. O sea, yo ya os lo digo para que lo sepáis, o sea, quien oiga esto. O sea, que hay un terremoto en no sé dónde, que hay un incendio. Bueno, calladitos, porque no sabemos por qué ha pasado eso. Solo Dios lo sabe. Y bueno, sí, a veces hay algunas personas a las que se les explica o se les muestra, pero solo a la gente que tiene que intervenir allí para ayudar en algo. Si no, hay que callar. Hay que callar y en todo caso rezar por las almas de la gente que ha muerto en trágicas circunstancias o que le ha pasado algo feo, porque no lo sabemos. Entonces, bueno, Tobías empieza a sufrir mucho por las críticas de su propia mujer, que le viene a decir, bueno, ¿y qué? ¿Dónde están todas tus buenas obras? Mírate, hecho un inútil ahí, ciego te has quedado. Y bueno, esto, pues claro, pues le empezó a pasarlo muy mal hasta el punto de que empezó a rezar a Dios y a decirle, oye, quítame la vida, porque para estar así como un inútil, ya mayor, viejo y tal, y estar sufriendo estas cosas, pues ¿para qué? Y esa fue la oración de Tobit, y esto es lo que estuvo pidiéndole al Creador. Esta fue su oración. Que uno también juzgaría, ¿no? O sea, cuando vemos que la gente a veces reza estas cosas, también juzgamos. Bueno, pues en este libro no se dice nada de esta oración, solo se explica. Esto es lo que rezaba este hombre. Y entonces, al mismo tiempo, o sea, inmediatamente se nos presenta otra situación, como las películas donde, ¿sabéis estas películas donde se van juntando dos historias que están lejanas en el mapa, pero bueno, que empiezan a funcionar de manera paralela? Pues mientras tanto, muchos más kilómetros allá, en otro lugar, resulta que también había un alma que estaba muy mal, y es el alma de una joven que se llama Sara. Y resulta que esta joven también está rezando a Dios diciéndole, por favor, Dios, quítame la vida, acaba con mi vida ya. ¿Y por qué? Bueno, pues esta joven, cada vez que se casaba, bueno, parece que estaba acosada y rodeada como por una presencia, una entidad maligna, un demonio, que de hecho sale el nombre y todo, dicen el demonio Asmodeo. Bueno. Entonces este demonio, esta entidad, vamos a decir una entidad que no permitía que esta joven se desposara con nadie. La noche de las bodas, antes de que el nuevo marido siquiera la tocara, el demonio lo mataba. Y así hasta 7 veces, con lo cual, pues claro, pues
era bastante obvio que algo pasaba. Algo pasaba que no permitía que esta joven pues pasara a ser la esposa de nadie. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que tenía las sirvientas que empezaron a burlarse o, bueno, a maltratarla verbalmente y a decirle que, bueno, como, vamos, asesina de hombres. Y a decirle, bueno, toda clase de cosas malas y claro, pues ella no tenía la culpa de lo que le estaba pasando. Pues esto es otro ejemplo de cosas que son muy comunes, ¿veis? O sea, una mujer le pasan estas cosas y la gente ¿qué hace? La gente empieza a juzgar y a decir, ay, mira, debe ser esta que es una malvada, que es una bruja o que es una no sé qué o que está haciendo qué sé yo contra los maridos. Y en cambio, pues ella no estaba haciendo nada, ella lo que lo estaba pasando era fatal. Porque pues puedes estar perfectamente acosada y rodeada por algo malo y tú puedes que no tengas ni culpa ni responsabilidad y que no sepas cómo quitarte eso de encima. Porque el tal demonio pues a ella no la tocaba y la dejaba en paz, es decir, no la estaba dañando, no la estaba enfermando a ella, pero no dejaba que ningún otro hombre se acercara. Entonces, bueno, yo veo el caso de Sara y digo, ¿a cuántas mujeres no las acusaron de brujas por esto y no las acabaron matando incluso a veces por estas razones? Bueno, ¿cuántas mujeres no han sido, bueno, injuriadas, difamadas? Ay, Señor, bueno, en fin, pues eso. Eso es lo que provocaba al final que esta mujer realmente, esta joven, se planteara incluso suicidarse. Pero, claro, pensaba, no, porque si me suicido van a hacer sufrir a mis padres, les van a decir, mira, una hija, porque era hija única además, una hija tenías y mira por lo que ha hecho esta. Y claro, el suicidio era una cosa, es dejar a los padres en el dolor total, en la vergüenza y en el dolor. O sea, ella no quería hacer sufrir a nadie. Entonces dijo, bueno, pues no voy a suicidarme, pero le voy a pedir a Dios que me mate, que me quite del medio, que parezca un accidente, que parezca natural, una enfermedad, lo que sea, que me mate. Porque para vivir así, pues para vivir así, pues no. Entonces, bueno, ella eleva esta oración. Y entonces, bueno, ¿qué sucede? Sucede que como Tobit está pensando que se va a morir porque tiene la certeza de he pedido a Dios que me mate, bueno, seguramente me voy a morir pronto, entre que ya soy mayor, estoy ciego y que estoy rezando por esto, voy a morir pronto. Y entonces se acordó de que tenía unos bienes, una riqueza depositada en un sitio lejano, y pensó, antes de morir, quiero que mi hijo vaya y se haga cargo de estos bienes, que coja estas riquezas, para que yo pueda hacer orden en mis asuntos y se lo pueda legar y que él pueda hacerse responsable de esto bueno, eran unas riquezas, unos sacos que había dejado con unas cosas en otro lugar lejano, se los había confiado a alguien, bueno, había una historia, ¿no? Como decir, bueno, pues hay unos bienes de los que hacerse cargo. Pero estaban, pues eso, en un lugar alejado del mapa. Entonces él, convencido de que se iba a morir, llama a su hijo y le dice, mira, vete a tal sitio y recoge esto que encontrarás en casa de tal y cual, bueno, y dile que vienes de mi parte y bueno, y tráelo para aquí. Entonces, bueno, el hijo era un chaval joven, un chico joven, y necesitaba un acompañante, alguien que lo guiara porque nunca había hecho ese viaje. No eran los tiempos de hoy, era un viaje, pues en fin, a pie, por ahí, por los caminos de Dios. Entonces es en este momento que aparece Rafael. Rafael se aparece fingiendo que es un joven, un hombre joven, fingiendo que es un ser humano. Y da el pego, porque nadie sospecha que es un ángel, aunque el texto te lo dice, te dice, bueno, sin saber que era un ángel, Entonces Rafael se hace como el encontradizo, por así decirlo, y se ofrece para acompañar. O sea, es como aparece allí como muy oportunamente para hacer de guía y acompañante de Tobías.
Y de hecho dice una frase que, bueno, que luego es una frase que mis guías me repitieron, o sea, los ángeles me dijeron Rafael, que decía en el texto, yo conozco todos los caminos, los conozco como la palma de mi mano. Y yo estaba leyendo esto en el texto y los ángeles me decían, ¿ves? Esto es un guía. Conozco todos los caminos, los conozco como la palma de mi mano. ¿Ves? O sea, esto es también una historia que sirve para ejemplificar lo que son los guías. Que ya he hablado sobre eso en algunas clases y en algunos vídeos, ¿vale? Pero esta historia bíblica se puede tomar también como referente. O sea, un guía conoce todos los caminos. No es un muerto, por eso un muerto no te puede guiar. ¿Cómo te va a guiar un muerto? ¿Qué sabe un muerto de todos los caminos? Un ángel tipo Rafael, eso puede ser un guía, que conoce todos los caminos, que los conoce como la palma de su mano. Pues por supuesto. Bueno, entonces, el caso es que hacen el viaje para supuestamente el viaje solo tenía que servir para traer estos bienes donde estaba el padre ciego, ¿vale? Pero entonces aquí es donde se empieza a expresar pues la manera de funcionar de la medicina cuando viene de Dios y la manera que tiene Dios de atender las oraciones de la gente. Vale, porque en ningún momento se nos dice en el texto que Dios juzgue mal las oraciones del hombre mayor y ciego que pide morir y de la joven desgraciada porque se le han muerto 7 maridos que pide morir. No dice nada de eso el texto bíblico, al revés, no te dice nada, pero te demuestra que Dios lo que hace es poner en relación a ambas familias. O sea, hay aquí toda una serie de entramados a través de las relaciones y es como Dios, o sea, en ningún momento sale Dios como un personaje, pero se ve como de fondo, como si fuera el gran maestro del billar. ¿Sabéis cuándo? Pues el billar, ¿no? Que golpeas una bola y esta golpea otra y de repente te hace toda una carambola en el tablero, en la mesa de billar y de repente se solucionan varios problemas de una sola tacada. O sea, con un golpecito, paf, 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 empieza a haber una repercusión de cosas y al final todo se acaba solucionando. Pero ¿quién es el agente mediador? Rafael, el que repara la medicina de Dios, pero medicina en una expresión que tiene que ver con la raíz hebrea de la palabra Rafael, que significa reparar, arreglar. Entonces, bueno, pues cuando llegan al lugar donde están estos bienes y tal, bueno, esto se consigue con ayuda de Rafael, de la compañía, pero por el trayecto además hay un incidente con un pez. Hay un incidente junto a un arroyo, junto a un río, con un pez agresivo que es pescado y Rafael le dice, guarda, no sé qué órganos del pez, no sé si la vesícula o alguna historia, creo que es la vesícula, que le dice, guárdala, guarda esto, que va a servir para después curar los ojos de tu padre y esto otro que va a servir para otras cosas. Es decir, aquí Rafael se expresa además como experto en medicina de la que se refiere al uso de sustancias. ¿Vale? O sea, porque, bueno, pues el pez es pescado, se guardan estas cosas y entonces, bueno, sucede que cuando llegan a la tierra donde tienen que recuperar estos bienes del padre, pues además se produce el encuentro y la cosa con Sara. Y Rafael le dice al joven, le dice, mira, esta joven puede ser tu esposa. O sea, es que además empieza a hacer como de casamentero. Es decir, aquí se empieza a revelar que el plan de Dios era que de un solo viaje y con la mediación y la ayuda de Rafael no solo va a haber una recuperación de bienes monetarios para
la familia que había que recuperar, sino que además se va a lograr que la joven Sara por fin se case. Y además, esta vez no va a pasar nada malo, porque Rafael tenía el remedio y sabía cómo someter, atar y expulsar, es decir, exorcizar al demonio que la estaba, aislando. Entonces, de rebote se produce, pues eso, una boda. Es decir, una boda que, para la tradición hebrea es súper importante. Es una cosa realmente muy importante. Pero además es que, desde el punto de vista de mis guías, desde la explicación que me han dado, esta boda tenía que ser porque realmente es como que el alma del joven Tobías y el alma de la joven Sara en realidad eran almas gemelas. Es decir, estaban de algún modo unidos en el más allá. Pero pues había un montón de obstáculos que los separaban, no solo la distancia física y que no se conocían, sino que, Sara estaba, vamos a decir, pues eso, agobiada, aislada, hostilizada por esta entidad. Bueno, como sea, el caso es que Rafael media con todo esto y al final pues les da un consejo para pasar la noche de bodas, que es, mis guías también le sacaron punta al consejo, me dijeron, este es el punto, y era que antes de acostarse para estar juntos, antes de tocarse como marido y mujer, debían rezar y debían pasar la noche rezando. Que para la interpretación de mis guías era como decir, estaban consagrando su unión. Esta capacidad de autocontener el propio deseo, esta capacidad tiene que ver con una serie de virtudes y es parte de lo que expulsa a los seres hambrientos. Sale el tema de los seres hambrientos, no está escrito, tal y como lo digo, en la Biblia, allí no pone nada de que el demonio fuera un ser hambriento, pero sí. Entonces los seres hambrientos, demonificados, demoníacos, que están rodeando a una mujer y que de algún modo se comen sus relaciones, no quieren que esa mujer esté con nadie porque, en fin, porque esperan extraer de ella una energía, esperan devorar, por así decirlo, su energía, la energía vital que sería destinada al matrimonio. Pues esto a veces solo se puede expulsar si uno aprende a autocontener la propia hambre, el propio deseo. En fin, como sea, el consejo de Rafael surte efecto. Hay todo un tema también de utilizar, no me acuerdo si era el hígado o la hiel o algo del pez, el famoso pez que habían pescado, lo echan en un brasero por consejo de Rafael, sale un humo muy espeso y ahí con ese humo es que el propio Rafael agarra al demonio, el demonio es expulsado, pero Rafael lo agarra y lo ata. Y se lo lleva lejos. Creo que el texto dice pues, que se lo lleva a un desierto, se lo lleva lejos. Es decir, no solamente es exorcizado el demonio gracias a la oración conjunta de los nuevos casados, gracias al humo, el humo espeso que salió de ese pez, sino que además Rafael se revela como un ángel muy poderoso, un ángel exorcista, capaz de atar, de encadenar a un demonio. Esto, nótese, por eso digo que es curioso, porque en la cultura occidental, esta historia no se tiene muy presente. Normalmente cuando hay problemas de demonios se llama a Miguel, porque se piensa siempre en el jefe de la milicia celestial y tal y cual, el ángel guerrero, el que viene con la espada y tal. Pero en el texto bíblico, o por lo menos en la historia de Rafael, de Tobías, se revela a Rafael como, capaz de encadenar demonios, de exorcizar y encadenar demonios y llevárselos, donde no molesten nunca más. O sea que ojo al dato, no es para nada un angelito soft, de estos que a veces pintan tampoco, en fin.
Así que este problema, el problema de Sara quedó solucionado, pero no solo eso, es que luego con otra parte del pez se hace una cosa que se pone sobre los ojos del padre ciego y recupera la vista. Porque es una sustancia que le produce que se le caigan como escamas, las escamas blancas que se le habían formado en los ojos a raíz de esos excrementos de pájaro. Bueno, pues eso se le cae y recupera la vista. Es decir, bueno, el que se lo quiera leer está mejor contado, yo lo he contado así de esta manera. Como ya he dicho, a veces estos vídeos los hago sin guión, es decir, no estoy leyendo de ninguna parte, entonces a veces, bueno, pues unos días estoy más florida y otros días menos, ¿vale? Pero esto está en la Biblia cristiana y si no, pues lo puedes encontrar en internet, puedes leer los detalles y, en fin, puedes ver que es tal como digo. La cuestión a resaltar es que es lo del juego de billar que digo. De una sola tacada y con un solo viaje, con la presencia de Rafael, se arregla el problema de Sara, que desde luego, claro, ya no se quiere ni suicidar ni se quiere morir. Feliz de la vida, porque además, nada menos que además se ha casado con un joven maravilloso que tiene, vamos, virtudes como las de su padre. O sea, no solamente se casa, es que se casa bien. Bien es bien. Entonces, hay una felicidad. Hay allí una felicidad. Y luego recuperan esos bienes. O sea, la familia además recupera algo que era suyo. Pero es que además se cura el padre ciego, que claro, lógicamente, pues ahora es mucho más feliz. Es decir, porque recupera la vista, su hijo regresa del viaje, trae novia, hay todo un tema de boda, la recuperación de los bienes y además finalmente Rafael les revela quién es. Les dice, es que soy Rafael, uno de los ángeles del Señor. Y ahí entonces tienen la culminación de decir, oh Dios mío, porque es un grandísimo regalo para su conciencia y para sus almas que Rafael revele esto, porque porque hay una gran diferencia entre decir, mira este joven qué apañado, qué majo, qué simpático y qué sabio nos ha ayudado, en que el joven se revele como un ángel y tú te des cuenta la grandísima misericordia de Dios, la capacidad que tiene Dios de intervenir en vidas, que hasta te ha enviado un ángel. Un ángel que se ha hecho el encontradizo, que se ha hecho pasar por ser humano, sí, ha contado algunas cosas que no eran verdad al principio para que confiaran en él, es decir, porque claro, al principio le preguntan, ¿y de qué familia eres? Y dice, sí, soy tal hijo de cual. Era un ángel, pero bueno, algo tenía que decir, ¿vale? Pero claro, ahí es que todos se quedan, bueno, o sea, se refuerza enormemente su gratitud hacia Dios y su fe en Dios. Y ahí es cuando se termina la historia y al lector se le transmite un mensaje. Es decir, mira cómo al final son recompensadas las buenas obras del Padre. Es decir, y cómo toda esta cadena de sufrimientos y de cosas agónicas, o sea, porque había dos personas pidiendo la muerte, mira cómo todo es arreglado. Mira cómo Dios no juzga el sufrimiento, como diciendo, mira qué ingratos están pidiendo la muerte. No, Dios es compasivo y Dios ve la verdad. En este caso son dos almas de personas buenas que están sufriendo, no por su culpa. Entonces, bueno, pues el punto es que, bueno, que no es tan fácil siempre pues que venga un Rafael a nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, aquí es donde aprovecho para unirlo a lo del capítulo anterior, de rezar 4, cuando digo qué problema tenemos hoy en día con todo lo de las entidades. Bueno, pues que no es nada fácil integrar en la vida cómo responde Dios a las oraciones. No es que Dios in person se presente allí. O sea, no es que, ¡pum!, el Dios creador aparece allí llamando a la puerta de la casa de Tobías para decir, espera que acompañaré a tu hijo. Envía un ángel. Envía a Rafael. ¿Me explico? Entonces,
para terminar ya, para resumir, es decir, según esta historia es perfectamente posible rezar directamente a Dios. O sea, no hace falta más. Yo no me quiero meter en la vida de nadie y de hecho es perfectamente posible también que haya gente rezando a diferentes entidades. Yo al principio de mi camino pasé muchas épocas de pedir ayuda directamente a Anubis o a Miguel, ¿vale? Así que puedo entender de todo, pero quiero decir, no hay problema con rezar a Dios. De hecho, es lo más adecuado. Es lo más adecuado, ¿por qué? Porque Dios es el todo y tiene en su mano todos los dones, todas las medicinas y todas las cosas. Pero claro, luego pues no hay que esperar que Dios in person sea el que mueva las cosas o que no suceda nada que no tenga que ver con entidades, ni con ángeles, ni con espíritus de la naturaleza, o con seres, o con no sé qué. Entonces a veces la gente reza a Dios y luego lo que se mueve es algo que dicen, ay, pues esto no sé si viene de Dios. Bueno, pues a lo mejor sí. Hay que verlo, claro, hay que tener un discernimiento. En la historia esta de Tobías y de Rafael, pues sí, el padre no se fía de cualquiera, por eso le pide sus credenciales al joven, hay todo un tema. O sea, no confía a su hijo a las manos de cualquiera. Que esto representa y simboliza el proceso de discernimiento. O sea, no porque venga alguien llamando a tu puerta diciendo yo soy el adecuado, yo te vengo a ayudar, pues tú te lo vas a creer. Hay todo un proceso con esto, ¿vale? Pero bueno, este es el punto al que quería llegar, o sea, uno de los puntos a los que quería llegar. No hace falta ser un sabio, no hace falta tener una lista de todas las entidades del mundo, de todos los ángeles del mundo, de todos los dioses del mundo. No hace falta, basta con pedirle a Dios, basta con pedirle a lo uno, basta con pedirle al gran misterio, a como le queramos llamar. Y entonces lo que pasa es que envía la medicina adecuada, que normalmente pues viene a través de algún ser, algún emisario o alguna entidad o forma de energía sagrada, digamos, entre comillas, menor, pero que se ocupa de los asuntos del tipo que necesitamos sanar. ¿Me explico? Por otro lado, otra moraleja grande de esta historia es, bueno, que aquí mis guías me dijeron, ¿ves? La ayuda que viene de Dios nunca es de sentido único. Esto me lo dirían muchas veces. Es decir, Dios intenta siempre ayudar a un grupo de personas a la vez, al máximo número de personas a la vez. Si puede juntar los casos de personas en conflicto o en dificultades y sanar varios a la vez, relacionándolos entre sí, este es el modo, esta es la firma de Dios. Se envía Rafael para que solucione cosas de un grupo, o sea, y a través de las relaciones las sane. Entonces ahí es donde, tiempo más tarde, cuando yo escribí el libro Ángeles de lo Uno, me empezaron a hablar de la medicina de Rafael y me dijeron que Rafael era relación y que esa es la definición profunda y esencial de la medicina, o sea, de las cosas que sanan. Medicina entendida como lo sanador. Tiene que ver con las relaciones correctas entre las cosas. Relaciones entre personas que se sanan, relaciones entre partes del cuerpo que se sanan, relaciones entre seres de la creación que se sanan, etcétera, etcétera. Por la misma definición, pues la enfermedad tiene mucho que ver con relaciones envenenadas, con relaciones en conflicto, con cosas que se separan malamente. O sea, los desequilibrios surgen de la pérdida de la armonía en las relaciones, de la ruptura entre relaciones entre personas que deberían estar bien. Por ejemplo, pues eso, rupturas de pareja, amistades que se rompen de manera desgraciada, en fin. Y por eso, pues también, se dice a veces, pues que, por ejemplo, en el cristianismo, ¿no?, que lo que hace el diablo es dividir. Dividir en el mal sentido de la palabra, no en el sentido de la correcta separación entre las células que tienen su membrana para poder llevar adelante su vida, sino la mala división. La mala división, que es agarrar y cortar un cuerpo en pedazos. Eso es la división demoníaca, diabólica. Es introducir el daño, introducir,
Introducir todo lo que aísla a la gente, la hace sufrir y, bueno, interrumpir los procesos de comunicación, distorsionar, etcétera, etcétera. Y aislar a las almas si puede ser, porque claro que pasa que cuando la comunicación fluye y las cosas van bien, entonces las almas entre sí se pueden ayudar, las diferentes partes de los seres se encuentran, las cosas fluyen y, bueno, la vida es otra cosa. De hecho, si nos fijamos, pues en la historia de esta también se ve que el gran sufrimiento, tanto del padre ciego como de la joven, pues viene mucho de este aislamiento. O sea, a la joven le estaban cortando todas las relaciones, la estaban impidiendo relacionarse con un joven del sexo opuesto, la estaban impidiendo casarse. Y además, pues esto, bueno, se estaba introduciendo maldad en los pensamientos de las sirvientas y tal, la estaban proyectando toda clase de cosas feas que ya no era. O sea, estaban deformando su imagen. O sea, la estaban haciendo que se viera como una joven que no era. Y entonces todo eso la estaba aislando, la estaba haciendo existir de un modo que ya no podía relacionarse con normalidad con nadie y estaba como quedándose, pues eso, un alma aislada, y ese estado es de mucho sufrimiento. Y en el caso del padre ciego, de Tobit, pues claro, pues también hay mucho sufrimiento, no solo por todos los conflictos y toda la problemática que él había ido generándose a través de, pues, sus buenas obras. Él, lo de haber enterrado a tantos judíos, pues le había acarreado muchas enemistades y muchos líos, y esto ya lo estaba aislando, pero cuando finalmente se queda ciego, pues su aislamiento aumenta cuando su mujer se pone, digamos, a criticarlo, porque esto es como, bueno, pierdes la complicidad de tu esposa. Esto es también un sufrimiento enorme. Y bueno, la verdad es que en el texto se queda muy claro además que él realmente era una buena persona, porque ni siquiera se atreve a criticar o a hablar mal de su esposa. Y eso que ella no está actuando bien, está siendo injusta, pero cuando le da consejos a su hijo pensando que se va a morir, le dice, pórtate bien con tu madre. O sea, bueno, realmente se expresa a este hombre como una grandísima buena persona, haciendo honor a su nombre, haciendo honor a la raíz hebrea top, del nombre Tobit. La palabra top significa bueno, pues realmente es un personaje bueno. Pero bueno, la última moraleja que me interesa destacar de esta historia es que, aparte de esto que he dicho, de que se reza a Dios, pero Dios te envía a espíritus o a seres, te envía emisarios, sean físicos o en la energía, ¿vale? Esto por un lado. Luego, la manera de Dios es lo del juego del billar. Es relacional, por así decirlo. Es tratar de conjugar las necesidades de diferentes personas, ponerlas en relación. Porque además el ser humano es como es feliz, a través de las relaciones cuando están bien, cuando son armoniosas. Pero bueno, además, la tercera moraleja que me interesa destacar es que de nada sirve que Dios te envíe personas que te ayuden o seres que te ayuden, ángeles, guías, lo que sea, sincronicidad, o sea, te aparece el ayudador, el mediador, porque Rafael es un gran mediador. Claro, luego falta que le hagas caso. Porque si no, pues no estamos haciendo nada. O sea, si Dios envía a un Rafael a tu vida, pero luego cuando te dice coge el pez y guarda esto, tú dices, ay no, yo lo del pez no quiero. O si te dice, mira, la noche de bodas no la toques todavía, estás rezando. Y tú dices, ay, pero qué consejos más puritanos me da este tío. Pues no quiero. Pues, en fin, pues vamos, que si te pasas por el forro los consejos, las enseñanzas, las indicaciones que te da alguien que sabe más que tú, pues entonces te estás ganando, pues, que la adversidad no se sane, y te estás ganando problemas, te estás ganando perpetuidad de historias y de líos, porque es despreciar lo que Dios está poniendo en tu camino para solucionar las cosas.
Y bueno, pues entonces luego pues no te quejes, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ya sé que a veces pues no es tan fácil, pero sí, pues yo también he visto esta historia, este modelo, este patrón, lo he visto a veces. O sea, que no es que Dios no intente a veces ayudar a la gente, no intente enviar mensajes, no intente conmover corazones o dar pistas. El problema es que hay muchas personas que del mismo modo que se sienten con derecho y deber de juzgar al hombre que se queda ciego y decir algo habrá hecho, y de juzgar a la mujer, a la joven que se le van muriendo los novios y también dicen algo habrá hecho, pues también hay mucha gente que cuando aparece pues un mediador, alguien consagrado o una entidad o lo que sea, y le dice, mira, tienes que hacer esto y aquello, bueno, pues hay gente que piensa que sabe más y desprecia los consejos, desprecia lo que se le dice, y pues claro, pues entonces, pues nada, pues ajo y agua, como dicen en España, ¿no? Pero bueno, pues esto ya es más complejo porque, pues como digo, aquí ya entra el discernimiento. Aprender a reconocer a las personas que nos puede ayudar o a los seres que vienen realmente en son de ayuda, las entidades, las energías, etcétera, que muchas veces, como he dicho en otros vídeos, pues se expresarán a través de sueños, pero no siempre, no necesariamente, porque también pueden darse sincronicidades en una vida y puedes encontrarte con personas físicas que a lo mejor no son un ángel in person como Rafael, pero puede ser. Aquello que dicen, ¿no?, de cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Bueno, pueden darse personas, pueden darse terapeutas, pueden darse... Bueno, a veces suceden cosas en la vida de la gente y son grandes oportunidades de sanación, de reparación, de cambio, pero pues no todo el mundo está ahí para saberlo distinguir. Y bueno, y también puede suceder que a veces pues hay personas engañadas por gente que dice saber, dicen y luego no saben nada, porque realmente no conocen los caminos, no los conocen, no los han andado. Tal vez han leído sobre ello, que no es lo mismo que haberlo andado. Pero bueno, esto ya, como digo, es otro tema, el tema del discernimiento daría mucho de sí, más veces lo trataré. Me remito a la clase número 7, la vida de detective, que tiene que ver también con el discernimiento. Y bueno, pues aquí lo dejo. Espero que os haya resultado interesante esta historia y espero que os sirva de inspiración para no desfallecer y no perder fe y esperanza en que las oraciones sirven y funcionan.